vamos a pasar al siguiente tema, pues. Por lo general, harto tema sistémico, harto tema de familia, fuiste viendo, fuiste desarrollándote, y ahí es donde te hago la pregunta, este tema del trauma, ¿cómo lo conlleva o cómo lo conllevan las distintas teorías sistémicas? Sí, bueno, es un gran, como tú dijiste en una presentación, es un gran tema para los terapeutas, pero es un gran tema también para la gente común y corriente, ¿no? O sea, como que de alguna forma el trauma que siempre es muy manoseado el término, ¿no es cierto? Muy manoseado porque me refiero a manoseado porque es muy comentado, ¿no es cierto? Muy polémico. Eh, yo creo que el tema del trauma, cuando uno lo trabaja desde la terapia familiar sistémica, conlleva a dos posibilidades que están muy conectados básicamente con cómo se afecta el funcionamiento, ¿no es cierto? Cuando ocurre una situación, a ver, el MDR habla de los grandes traumas y los traumas más comunes y corrientes, ¿no es cierto? Le llaman los traumas con T mayúscula, los traumas con T minúscula, que la autora, digamos, trabajó mucho ese tema de los traumas como cotidianos y a mí me hace mucho sentido, porque es lo que uno ve en la práctica clínica, ¿no es cierto? Los traumas más cotidianos, ¿no es cierto? Pero cuando pensamos en situaciones que son traumática, estamos pensando en un evento, ¿no es cierto?, en una situación que ocurre que paraliza el funcionamiento familiar, ¿no es cierto? O sea, como que yo creo que un tema importante cuando uno ve una familia, cuando ve una pareja o cuando ve una persona que está viviendo un trauma, es la idea de parálisis en torno al funcionamiento, ¿no es cierto? El funcionamiento familiar o el funcionamiento sistémico que tiene que ver con cómo la familia tiene una interacción cotidiana que permite la evolución en el tiempo, ¿no es cierto? Y esa evolución, cuando aparece un trauma, generalmente se detiene, ¿no es cierto? Se detiene, se bloquea, hay procesos de crecimiento digamos, que se estancan, por así decirlo, y eso hace que el trauma tenga esta visión de la fuerza de una parálisis a nivel de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, la familia en sí tiene, y acá lo planteaba yo cuando conversamos a través de la pauta, como tiene esta visión de que o tú eh, vas a buscar en la familia cómo reactivar este proceso, ¿no es cierto? O sea, como terapeuta, o vas a entender que este proceso va a ser para siempre traumático. Y ahí aparecen otras teorías. Entonces, cuando yo digo el trauma, fundamentalmente lo que hace es una parálisis del funcionamiento sistémico, que significa que lo que la familia venía haciendo hasta el momento, a nivel de características relacionales, por ejemplo, el funcionamiento tiene que ver con todos aquellos elementos conductuales, interaccionales, que está asociado a cómo la familia, por ejemplo, se entrega con cariño, reconocimiento, cómo se contiene, cómo pelean y cómo discuten y cómo esa discusión llega a una resolución, ¿no es cierto? eh, Cómo ese proceso también va a tener que ver con el intercambio entre los miembros del sistema y cómo digamos, se conectan con el sistema externo, ¿no es cierto? Entonces el funcionamiento sistémico es detenido por un evento externo. No sé si me explico, digamos. Súper bien. De hecho, yo creo que es súper entendible para el público en general y también para los colegas, ¿no? Que están recién iniciando esto, que tiene que ver con esta parálisis. Pero es bien interesante lo que tú mencionas y bien interesante lo que provoca o genera los modelos o las teorías sistémicas, porque por lo general racionalizamos mucho el trauma desde el carácter individual, ¿o no? El evento que me ocurrió a mí, ¿o no? Y Claro, también tenemos que tener esta noción, por lo que estoy entendiendo con lo que tú me dices, que esto no tan solo te paraliza a ti o te estanca a ti en ciertos crecimientos, en ciertos funcionamientos interaccionales, sino que adicionalmente también afecta al sistema familiar. Y ojo que también puede ser, y nosotros como chilenos también lo sabemos, con estos temas de que en cualquier momento nos llega el terremoto, en cualquier momento llega el tsunami, también afecta a nivel social, comunitario, claro. grupal, nivel país incluso. Sí, Entonces, sí, esta, sí, esta- totalmente. esta parálisis que tú mencionas me hace mucho sentido. ¿Mm? Sí, claro,
si uno empieza a pensar digamos, los sistemas familiares son sistemas abiertos, obviamente la interacción que hay con el contexto es una interacción permanente, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que uno evalúa también cuando uno ve una familia. ¿Cuál es el funcionamiento que tiene esta familia en relación a su contexto? Claro, Y como hay digamos, una interacción constante, la familia influye en su contexto y el contexto influye en la familia. Entonces eso es súper importante porque básicamente cuando hablamos de traumatismo, de traumas que son eh, algunos que son más, digamos, más complejos y otros que son menos complejos, todos son complejos, pero me refiero, por ejemplo, que una muerte de una familiar por un accidente de tránsito es un trauma horrible, ¿no es cierto? Donde va a generar posiblemente una parálisis mayor si es que la familia no activa ciertos recursos, digamos, sistémicos, ciertos recursos relacionales que tienen que ver fundamentalmente con reactivar los procesos relacionales que son básicos en la familia. Entonces, nosotros pensamos que digamos, el efecto o cómo se puede como transmitir esto hacia el contexto y el contexto hacia la familia siempre está presente. Incluso los que trabajamos en salud mental hemos visto cómo se transmiten hacia nosotros mismos también, ¿no es cierto? claro. Que tiene que ver que tiene que ver con los traumatismos vicarios, que es como yo al escuchar, digamos, situaciones de trauma me voy también traumatizando. Entonces, hay un funcionamiento familiar que se ve afectado, hay una narrativa familiar que se ve afectada, ¿no es cierto? Como así yo decía cuando yo viajé a Barcelona y viví esa experiencia, le llamé un quiebre biográfico, ocurre lo mismo cuando hay un trauma, o sea, como que hay una línea de desarrollo y hay un momento donde ocurre algo que es, digamos, visto como algo que, digamos, horroroso, algo muy, digamos, muy complejo por la característica de esa situación cuando son traumas mayores, ¿no es cierto? Fundamentalmente que si uno lo ve a nivel de psiquismo, que el aparato psíquico no puede, digamos, resolver, ¿no es cierto? Como que de alguna manera eso es lo que ocurre a nivel psíquico, también ocurre a nivel familiar, que está asociado como a esta parálisis, ¿no es cierto? Que se puede, que se pueden generar, por así decirlo, disfunciones o disfunciones familiares que afecta a que ese trauma se mantenga por mucho tiempo. Claro, claro, La otra vez, me acuerdo que la otra vez, con esto te doy la palabra nuevamente, como me acuerdo que la otra vez me refiero que hace poco tiempo, vi a una familia que la hija venía, que era la paciente identificada, con 13 años de edad, dos papás. Los papás me piden consulta porque la hija, comillas, era muy rebelde y la rebeldía pasaba fundamentalmente porque tenía como conductas de cuando ella salía el fin de semana o el viernes y el sábado, generalmente los problemas, los conflictos se generaban el fin de semana asociado a los problemas de los permisos, los límites y todo. Entonces, cuando hago la primera entrevista con los tres, en una parte de la entrevista le pregunto de los sucesos como significativos que había vivido la familia en la línea de tiempo a la edad que tenía la chica. Ellos tenían un poquito más de matrimonio, que eran 2 años más. Y relatan que a los 7 años la niña había sufrido una experiencia de abuso sexual por un familiar, por un familiar. Entonces, si tú pensás, por ejemplo, en este ejemplo de que cómo eh, pasa algo en la familia, ¿no es cierto? Eh, pasa que pasa el tiempo y la verdad que cuando la mamá y el papá discutían con ella en cuanto a los permisos, lo que estaban discutiendo y lo que estaba detrás era el dolor de un nuevo abuso, fundamentalmente. el temor, ¿Entiendes? ¿no? El temor, la proyección, ¿no es cierto? Entonces, habían tenido una situación muy complicada en la familia, había hecho un reacomodo, como diría Minuchin, un reacomodo de las fronteras familiares, ¿no es cierto? Claro, Que para el momento que cuando se generó les sirvió, ¿no es cierto? Se protege a la familia, hay como un reacomodo de los subsistemas, se cierra la familia, deja un poco más el mundo externo afuera, lo cual es esperable, ¿no es cierto? homeostasis Y que se genera ahí. claro, y de alguna forma lo traen,
pero pasó, no sé, 6 años y sigue el mismo funcionamiento en cuanto a los papás. Entonces, pensamos en esto cuando decimos trauma, que el trauma paraliza el funcionamiento y casi como que te detiene, te deja como una foto detenida en el tiempo. Esa es como Claro. la visión, yo creo Y que es más importante. buen ejemplo le dais a la gente también, a las personas que están escuchando, porque efectivamente se paraliza. ¿Ah? Y no es que deje de funcionar, sino que como que nos volvemos un poco rígidos y como tú dijiste, o sea, esto me dio resultado de cierta manera, pero lo mantenemos en el tiempo, ¿no? Y cuando Claro, estaba creando en los tiempos actuales, esta niña ya de más adolescente, más joven, claramente esas pautas no estaban funcionando y estaban generando conflicto, ¿no? Y qué buena pesquisa hiciste ahí también, ¿ah? Frente a este trauma ligado a la agresión sexual.